Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes más acerca de la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de cómo podemos determinar o saber si una doctrina, una enseñanza es realmente bíblica. Pero antes de abrir la palabra de Dios y estudiar este tema, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, Señor, de que tú nos permites estudiar tu palabra y pedimos, Señor, de que tú nos enseñes más la verdad a través del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, todo esto no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. En la palabra inspirada a través del Espíritu de Profecía encontramos nosotros esta cita muy importante que nos va a dar una premisa importante sobre la palabra de Dios, sobre la Santa Biblia. Esto se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 17, donde leemos: Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Vemos en este pasaje cómo nos dice el Señor acerca de cómo Satanás ha estado constantemente atacando la palabra de Dios y ha tratado de ocultar, de ennublecer, de llenar de oscuridad todo lo que es divino, todo lo que es santo y todo lo que viene de la palabra de Dios. Pero Dios ha preservado la palabra, su palabra, de tal manera que podemos entender correctamente su carácter. Y por eso vamos a descubrir en esta mañana algunos pasajes que nos hablan acerca de el carácter de Dios y cómo podemos nosotros ver en la Biblia más acerca de esta evidencia del reflejo o que nos muestra quién fue el autor de la palabra de Dios. Por esta razón, comencemos leyendo en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, donde nos dice: Y dijo: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te puede resistir? En este pasaje notamos una característica muy importante acerca de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Esta característica es de que siempre tenemos que comprender que la Biblia nos va a indicar, a enseñar de que Dios es el que tiene la suprema autoridad, que todas las cosas están bajo su control, bajo su dominio y que nada pasa desapercibido ante sus ojos. Esto nos ayudará a comprender, a tener la confianza de que la Biblia nos va a mostrar y nos va a ayudarnos a confiar en este ser, en nuestro Padre que nos ama. Esta es una de las primeras características que tenemos que llegar a realmente creer en la Biblia y llegar a experimentar en nuestras vidas. Porque si confiamos en nuestro Padre, si confiamos en el amor de Dios, podremos entonces vislumbrar más de cerca qué la palabra de Dios nos tiene que decir nosotros en nuestra vida y en cada paso que llevamos o cada situación que pasamos en nuestras vidas diarias. Ahora notemos también lo que nos dice el siguiente versículo que se encuentra en Juan 1, versículo 1 y 14, donde leemos: En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos pasajes son importantes porque también nos muestra que la Biblia siempre nos va a ayudar a comprender de que Cristo, que el Creador de nosotros, se hizo carne, se hizo uno con nosotros, que Él se hizo un ser humano como tú y como yo. Esta encarnación de Cristo es otra de las declaraciones, otra de las bases fundamentales de la doctrina de la palabra de Dios. Entendemos de que si Dios, que nos amó, dio a su Hijo, que Él se hizo uno con nosotros, que se unió para siempre con la raza humana y se hizo hombre como nosotros, este concepto nos va a ayudar también a tener no solamente confianza en el Dios Todopoderoso, pero también esa seguridad de que Cristo, de que nuestro Dios entiende mi experiencia, entiende mi sufrimiento, entiende mis limitaciones. Así podemos entender de que la Biblia refleja el carácter de Dios, ese carácter compasivo, el carácter amable, el carácter humano de Cristo mismo, que se unió con la humanidad para que podamos entender y llegar a comprender mejor la divinidad.
Ahora veamos algo importante también acerca de la Escritura. Notemos lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3, a partir del versículo 13, donde leemos: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje muy interesante acerca de Cristo y su bautismo, notamos un principio también bíblico. Vemos que el Padre testifica acerca de Cristo. Es decir, Dios testifica de sí mismo. Y esto nos muestra a nosotros cómo también la Biblia va a estar siempre testificando acerca de quién es Dios. Nos va a estar revelando constantemente quién es el Señor, quién es este Dios todopoderoso, este Dios que se hizo carne y este Dios que se unió a nosotros para poder darnos la victoria, poder darnos el perdón, poder darnos la redención. Notemos como el Señor nos dice de que la palabra de Dios es una fuente constante de luz, de guía a nosotros, porque realmente nos va a reflejar, nos va a ayudar a comprender y vislumbrar el carácter precioso del Señor, el carácter precioso de Cristo. Notemos algo también que nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 20, donde leemos: A la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. En este pasaje notamos una interesante prueba de autoridad de la palabra de Dios. La Biblia, quien es el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, que nos ayuda a comprender claramente cómo nuestro Dios es el Todopoderoso, cómo nuestro Dios también se encarnó con nosotros. La Biblia nos dice aquí, es la autoridad acerca de sí misma. Es decir, si alguien enseña una doctrina y no está fundamentada en la palabra de Dios, es falso. No puede ser una doctrina bíblica. No solamente nos dice aquí que no podemos escuchar una doctrina falsa, pero también entender de que quien quiere atribuir una enseñanza de la Biblia y no está fundamentada en la ley y el testimonio, en realidad es porque no tiene luz en sí mismo y realmente viene de una fuente ajena, es decir, de Satanás. Por esto no debemos sorprendernos de la cantidad de religiones cristianas aparentemente que están aquí en el mundo. Todas proclaman tener la verdad, todas proclaman enseñar de la Biblia, pero en realidad lo que están enseñando son doctrinas de demonios, porque usan la Biblia en una forma tergiversada y no está realmente aplicada a la ley del testimonio. No cumplen con los principios estipulados de la ley de Dios. Y por esta razón, lo que se enseña hoy es un error y Satanás es el que influye ese error en las personas. Por esta razón, Dios nos invita a nosotros a tener esta certeza, seguridad de conocer primeramente a nuestro Dios, de poder conocer la evidencia de Cristo y el testimonio de ellos a través de la palabra de Dios es realmente lo que nos va a llevar a comprender, a asegurarnos, a estar realmente convencidos de que lo que la Biblia enseña, toda la Biblia es armonía y que toda la Biblia nos enseña y nos apunta acerca del plan de redención, cómo Dios realmente se entregó por nosotros y cómo Él quiere llevarnos a vivir con Él en el cielo. Por estas razones invito, amados hermanos, a que nosotros podamos dejar a un lado cualquier tipo de libro, cualquier tipo de material, de información que no está realmente sustentada, fundamentada en toda la palabra de Dios. Tengamos cuidado de los engaños del enemigo y por qué hoy estamos llenos de tanto viento de doctrina. Porque muchas personas han dejado a un lado el estudio completo de la Escritura y se enfocan en apenas 1 o 2 versículos para sacar una información, una aparente doctrina que realmente es una influencia satánica que nos lleva al engaño, a la destrucción, que nos lleva a tener una nube espiritual, una oscuridad en cuanto a la forma correcta de interpretar la palabra de Dios. Es por eso que quiero compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 12, versículos 44 a 46, donde Cristo nos invita a esto. Pero Jesús alzó la voz y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Esta imitación de Cristo
a conocer a Dios, a conocer al Padre a través de Cristo, de poder contemplar no solamente al Hijo, pero también al Padre. Esta experiencia, este es el propósito de la Escritura, poder llevarnos al entendimiento de lo que es divino, de lo que es eterno, y poder estar presentes o poder estar aptos para estar presentes delante de Cristo y de su Padre. Por esta razón Dios nos invita a que contemplemos la palabra de Dios, a que estudiemos para que así no estemos en tinieblas, sino que estemos realmente en la luz correcta, en la luz que es Cristo. Que Dios en este día te bendiga y te guarde y que te permita caminar más de cerca con Jesús para que así andemos siempre a la luz de su palabra. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.